Bienvenidos a un nuevo video de Buenos Aires Blues. Para los que no lo conocen, este es un canal sobre cine y literatura. En este video les voy a hablar de libros que se tratan sobre cómo aprender a escribir mejor y también libros que escribieron autores sobre el proceso de la escritura y sobre la literatura. El primer libro del cual les voy a hablar se trata de Marcelo Di Marco. Él es un tallerista argentino que si lo quieren buscar, el canal de YouTube de él se llama así, Taller de Corte y Corrección. Y la verdad es que decidí comenzar con este porque es un libro que habla sobre cómo escribir mejor narrativa, cómo escribir mejor ficción. El título del libro no es por el canal de YouTube, sino porque el libro también funciona como una especie de taller. Hay muchos consejos de escritura, hay ejemplos sobre esos consejos y de cómo aplicarlos, y también hay ejercicios. Yo cuando lo leí me tomé el trabajo de practicar, de mejorar mis cuentos. La verdad es que uno aprende bastante sobre cómo pulir los textos y que quedan más prolijos. Yo creo que lo que enseña este libro no solo es a escribir, sino a cómo escribir de una manera más delicada, más pensada y más lógica también, ¿no? A diferencia del libro anterior, que está pensado para aprender a escribir mejor ficción, este libro de Casani da consejos y enseña cómo escribir mejor textos formales, sean empresariales o de instituciones. Yo llegué a este libro cuando estaba cursando la carrera de corrección, porque para un corrector es un complemento muy útil leerlo. Casani es un profesor español universitario, pero también dictó muchas capacitaciones para empresas y lugares en los que los empleados debían aprender cómo escribir mejor los documentos. Aunque parezca y tenga la pinta de ser un libro aburrido, lo cierto es que no lo es para nada. Tiene sus partes técnicas, pero también a mí me pareció que lo que hizo Casani en este libro fue dar ejemplos a medida que explicaba. O sea, no sé cómo lleva eso. La verdad es que deben ser muchos años de oficio de poder, con la misma escritura que te explica el libro, estar explicando cómo funciona el lenguaje. La verdad es que me voló en la cabeza. Y eso que es un libro teórico, pongámosle. Lo recomiendo un montón. Si les gusta escribir, les va a servir, y sobre todo si quieren ver lo maleable y manejable que es el lenguaje escrito también. Aunque este libro no hable sobre cómo escribir mejor ni sobre técnicas de escritura, sí habla sobre el oficio del escritor y sobre casi teoría literaria. Allá por 1980, Cortázar dictó unas clases en Estados Unidos que luego se compilaron en este libro, y si uno lee este libro es como estar en una clase de Cortázar. Entonces, para quienes nos gusta la literatura y queremos conocer más sobre casi diría que lo básico de teoría literaria, es un libro que es muy amigable, es muy divertido también. Bueno, a mí me divierten los libros, pero leerlo es como estar escuchando a Cortázar, y siempre es lindo eso. Por último, tengo este libro que no habla ni de cómo escribir mejor ni de la literatura misma, pero sí habla sobre cómo una persona se convierte en escritora en este caso. Y lo cierto es que es muy lindo porque Camila Sosa Villada, al contar su propia experiencia sobre cómo llegó a publicar y cómo fue que aprendió a escribir y cómo fue todo su proceso, uno saca un poco del pedestal
este oficio, esta actividad que es escribir ficción, escribir cuentos y dedicarse a la escritura. Creo que ese es el gran mensaje de este libro y es una gran enseñanza para bajarnos a todos a tierra de que esto que estamos haciendo lo puede hacer cualquier ser humano y que es algo que debemos disfrutar y tenemos que amar hacerlo y no pensar tanto en todos los requisitos que un escritor se supone que debe cumplir para ser reconocido y para que la gente lo lea, ¿no? Bueno, si llegaron a esta parte del video se los agradezco, saben que se pueden suscribir, que me pueden dejar sus comentarios. A mí me viene bien porque cuando ustedes dejan los comentarios es como que le dicen al algoritmo que lo que yo digo está bueno, aunque quizás me puteen, pero no importa, sirve igual. Traté de hablar más en este video porque a veces quizás hay mucho audio y eso expulsa un poco a la gente, así que bueno, traté de hablar un poco más. Espero que les sirva este video, ojalá que les guste alguno de estos libros, quizás para leerlo y formarse un poco más en esto que es casi infinito.